Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Si al igual que Jorge te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo video, me puedes escribir en Instagram o Twitter como davidarce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Y bueno, lo que Jorge Olvera 9331 nos comenta en esta ocasión es lo siguiente. Si tuvieras que elegir entre un televisor de 98 pulgadas versus un proyector con su respectiva pantalla parecida en tamaño a un precio similar, ¿con cuál te quedarías? Por ejemplo, unos 100,000 pesos, que es el televisor más barato que hay aquí en México de gran tamaño. Y bueno, esta pregunta ya me la han formulado anteriormente, aunque no necesariamente intentando igualar los planos entre ambos dispositivos, el televisor y el proyector. Y creo que eso es lo interesante en esta pregunta. Si yo tuviera la posibilidad de tener un televisor, digamos, de 100 pulgadas versus un proyector de 100 pulgadas, ¿con cuál me quedaría? Y la respuesta no sería tan sencilla. Yo prefiero decirles como los pros y los contras de cada uno de ellos. Comencemos con los pros de los televisores. Pues los televisores, al ser una tecnología de iluminación directa, van a tener un brillo mucho más alto. Y esto se va a traducir en que el HDR se va a ver correctamente. Esto es bastante bueno porque en ocasiones algunas películas se pueden terminar viendo muy mal en HDR en un proyector, sobre todo aquellas que no son realmente HDR, pero vienen en un contenedor de HDR. Uno de estos ejemplos es Scream, la penúltima película, que era Scream 5, si mal no recuerdo. También Everything Everywhere All at Once, a pesar de que sí tiene momentos de HDR, gran parte de la película está a un brillo sumamente bajo. También tenemos Los Fabelman, que es esta película dirigida por Steven Spielberg, la cual igualmente tiene un HDR sumamente bajo. Y esto tiene que ver porque los directores, los cinematógrafos, al saber que esas películas se van a mostrar en televisores sumamente brillosos, ellos quieren mantener una calidad fílmica. Entonces, para poder simular cómo se verían esas películas en un proyector, hacen que la película sea mucho más oscura en HDR y así que todo parezca como más natural, no se vea tan reventado como en ocasiones puede suceder en HDR. Son brillos demasiado llamativos, lo cual en cine no es precisamente el look que buscamos, porque tradicionalmente pues queremos simular estar en una sala de proyección. Entonces por eso algunas películas muy específicas vienen con este brillo sumamente bajo. Y bueno, pues los televisores con HDR van a mostrar estas películas de manera, digamos, más natural que un proyector. En un proyector, como ya la película de por sí es oscura, se va a ver todavía más oscura. Entonces un televisor yo creo que sería una buena opción para subsanar ese aspecto. Entonces el brillo sería el primer aspecto. Lo segundo tiene que ver con la precisión. En un proyector tenemos un enfoque que tú tienes que hacer manualmente. Por otro lado, en un televisor, pues como toda la imagen está creada por píxeles, es una imagen muy pero muy precisa. Entonces la imagen termina siendo sumamente nítida. No hay esta variabilidad en la calidad de enfoque. Pero pues eso también es algo muy específico de esa tecnología. Recordemos que las películas no están hechas para verse en un televisor, están hechas para verse en una sala de cine. Un televisor, su prioridad es poder mostrar televisión, o sea, la transmisión a través de canales. Que lo utilicemos y nos den la posibilidad de ver películas en estos dispositivos no necesariamente significa que estos contenidos están diseñadas para estas películas, y por eso también en muchas ocasiones vemos que el estilo cinematográfico de algunas películas es que, a pesar de que fueron filmadas de manera digital,
intentan añadirle grano artificial, desenfocar un poco las orillas, etc. Para que así en un televisor se termine viendo más similar como sería en un proyector. Entonces, pues esto es un beneficio, pero al mismo tiempo podría tomarse como un contra. La precisión, objetivamente hablando, es un beneficio, pero si ya lo queremos aplicar en cuestión de una intención artística, en una intención del director de cómo quería que se viera su filme, pues un televisor no te va a dar ese aspecto que es mucho más natural que si se obtiene con un proyector. Y ahora, como último beneficio, pues es la facilidad de instalación. Un televisor lo conectas, lo pones en su base y funciona perfectamente, no tienes que hacer absolutamente nada. Mientras que un proyector, pues tienes que instalar la pantalla, probablemente armarla, tienes que colocar el proyector e instalarlo a la altura correcta para que todo se vea perfectamente. Tienes que configurar y calibrar el HDR para que se vea bien con ciertas películas. Tienes que calibrar el SDR para que no se vea verdoso o se vea rosado, que también puede pasar en un televisor, pero en un proyector es bastante común, por ejemplo, que la uniformidad de color no sea la correcta. De un lado, si tú pones una pantalla completamente blanca en un proyector, puedes tener un lado que se ve un poquito azulado y el lado izquierdo se puede ver un poco rojizo. Eso es bastante tradicional en los proyectores, sobre todo en los proyectores de bajo costo. Y ahora pasamos a los beneficios del proyector. Uno de los beneficios del proyector es que es de luz indirecta. Eso significa que no te está dando la luz inmediatamente, sino tú la estás viendo reflejada a través de un lienzo. Y esto permite que puedas ver mucho contenido por muchas horas sin que la vista se canse, sin causar daños a la vista. Es un brillo bastante cómodo, por decirlo de alguna manera. Pero precisamente como es una luz indirecta, pues no tiene estos brillos tan altos como los de un televisor tradicional. Si un proyector fuera sumamente brillante, aún así sería mucho más cómodo que un televisor por ser luz reflejada y no luz directa. Entonces, si tú quieres comodidad en tus ojos, en ese aspecto es mucho mejor un proyector. El segundo pro de un proyector es que a pesar de que son digitales, al mismo tiempo logran recrear de mejor manera la sensación que tienes al estar en un cine. Era lo que les hablaba hace algunos momentos. Los cineastas crean sus películas para verse en una sala de cine. Y ahí lo que se utiliza es un proyector. Ellos al momento de estar creando la película estaban pensando cómo se vería su película al momento de proyectarla en una sala comercial. Y a pesar de que los proyectores residenciales no son de ese calibre, logran recrear de manera bastante fiel esta experiencia. Y esta experiencia se traduce en una naturalidad bastante buena en la imagen. Obviamente, en un proyector residencial con la tecnología actual tenemos muchos de los beneficios que tenían anteriormente únicamente los televisores, en cuestión de procesamiento, en cuestión de nitidez, en cuestión de mejoramiento de imagen, en cuestión de interpolación, de fluidez de movimiento. Tenemos muchos de esos beneficios, pero si nosotros desactivamos todo ese tipo de aspectos, la imagen se va a ver más natural en un proyector que en un televisor. Algunas personas suelen decir que esto resulta en un tono sepia, pero no es necesariamente que suceda en un tono sepia. Eso sucedía en los proyectores muy antiguos que eran de filme. Pero en los proyectores actuales digitales tú puedes tener un tono sepia o puedes tener un tono blanco neutral o puedes tener un tono azulado. Este tipo de concepción de que un proyector tiene un tono sepia viene a partir de que los televisores de fábrica tradicionalmente vienen muy mal configurados. Entonces, cuando tú ves una película en un televisor, tradicionalmente se ve en un tono blanco, pero un tono blanco que está más hacia los azules, lo que le llamamos tonos fríos. Por otro lado, un proyector tradicionalmente en su configuración por default viene con un tono mucho más neutral.
Recordemos que el blanco neutral se encuentra a 6500 grados Kelvin. Los televisores muchas veces hacen como configuración, digamos, básica, que el blanco esté a una temperatura de 7500 grados Kelvin. Y como la gente se ha acostumbrado a ver esos blancos azulosos, sienten que el blanco neutral, el verdadero blanco, se ve amarillento, aunque no es la realidad. Solamente es cuestión de acostumbrarte unas cuantas horas y ya vas a darte cuenta que el blanco neutral es lo normal y el televisor se veía demasiado azul. Aunque en un televisor tú puedes corregir esto. Normalmente en el modo película o modo cine de un televisor, configura el blanco en el ajuste ideal, que son los 6500 grados Kelvin. Entonces, esta idea de que en el cine las películas se ven sepia y los televisores se ven correctamente es falso. En un proyector, en un cine, el blanco siempre va a ser neutral porque se calibra, mientras que en un televisor sentimos que los blancos azules son mucho más placenteros porque estamos acostumbrados a eso. Y bueno, finalmente, como tercer beneficio de un proyector es que tenemos flexibilidad de instalación. Nosotros podemos elegir cómo se va a utilizar la imagen del proyector. Podemos decidir si queremos una pantalla ultra ancha, obviamente comprando sus respectivos accesorios. Podemos elegir que las bocinas estén atrás de la pantalla con una pantalla acústicamente transparente para que el sonido venga directo de la imagen. Podemos elegir el tamaño de imagen dependiendo de las capacidades del proyector y tenemos las opciones de que tengamos pantallas eléctricas, o sea que cuando proyectemos algo esté la pantalla y cuando no lo utilicemos simplemente se esconda esa pantalla. Entonces la flexibilidad en el aspecto de instalación yo diría que es un buen beneficio. Ahora, claro que hay contras que ambos dispositivos van a tener, pero que son bastante obvios, pero que al menos para mí no son demasiado importantes para decidirme entre un televisor o un proyector. Pero pues sí son bastante importantes, como por ejemplo un proyector necesita que sea cambiada la lámpara. Entonces después de cierto número de horas, como unas 5000 horas, necesitas comprar una nueva lámpara y tú la puedes cambiar perfectamente, pero pues algunas personas ven eso como un contra. Pero por otro lado, en un televisor no tienes que cambiar ninguna lámpara, pero eso sí, en el momento en el que un LED, en el momento en el que un píxel se muere, en el momento en el que sucede algo con el motor de iluminación del televisor, no queda otra más que llevarla a reparación. Y pues eso podría ser un contra. De hecho, esa es una de las razones por la que en mi caso todavía no me siento listo para cambiar a un proyector láser. Un proyector láser no necesita un cambio de lámpara, pero una vez que la lámpara del proyector láser deja de funcionar, el proyector ya no sirve para nada. Mientras que por otro lado, tu proyector al que le cambias las lámparas, tú cambias la lámpara y funciona como nuevo. Entonces son unas cosas por otras. Pero ahora, si yo tuviera la posibilidad de elegir entre un televisor de 100 pulgadas y un proyector con su respectiva pantalla de 100 pulgadas, ¿cuál elegiría? Pues sinceramente yo elegiría el televisor de 100 pulgadas, pero eso va con un asterisco muy importante. Para yo elegir ese televisor de 100 pulgadas, primero que nada tendría que ser un televisor OLED. Si fuera tecnología QLED, si fuera LED, LCD, QNED, nano, nada de esas tecnologías lo elegiría, solamente que fuera una pantalla OLED de 100 pulgadas. Pero ahora, por otro lado, en otro orden de ideas, me quedaría con el proyector si nos ponemos a comparar un televisor de 100 pulgadas OLED contra un proyector con una pantalla de 120 pulgadas hacia arriba. Si el proyector me sigue dando una imagen lo suficientemente más grande que un televisor, siempre va a seguir ganando. Ya hemos tenido este debate en el canal donde algunas personas me dicen, no, yo prefiero mi televisor OLED de 60 pulgadas que un proyector de 100 pulgadas. Y bueno, en mi caso es todo lo contrario.
Yo preferiría un proyector con una imagen de 120, 140 pulgadas a un televisor OLED de 100 pulgadas. ¿Por qué? Porque el tamaño de imagen sí aporta muchísimo al envolvimiento. Por ejemplo, mucha gente odia el 3D. Y cuando veían el 3D en sus televisores de 50 pulgadas, sí, decían se ve padre, se ve diferente, pero pues era una experiencia muy pequeña, no era una experiencia épica. Pero con un proyector, a cada persona que le pongo una película en 3D, me dice, wow, es que esto realmente te envuelve en la película, sientes que estás ahí porque sientes las imágenes sumamente grandes, sientes que estás en medio de toda la acción. Lo mismo que sucede, por ejemplo, en una sala IMAX en formato 3D. Yo en formato 3D de IMAX jamás escuché a alguien quejarse porque la experiencia era muy impresionante siempre y cuando la película fuera muy bien optimizada, o como por ejemplo las películas de Avatar que se ven impresionantes, o Titanic. Titanic es una de las mejores películas en formato 3D, aunque no lo crean. Entonces, pues va a depender de eso. Digamos que entre 100 pulgadas de un televisor y 100 pulgadas de un proyector, me quedaría con el televisor. Pero si el proyector sigue teniendo un beneficio de tamaño en comparación al televisor, voy a terminar eligiendo el proyector. Además de que yo sí prefiero este look mucho más natural, mucho más de cine que te ofrece un proyector. La imagen se ve mucho más relajada, no se siente tan intensa queriendo llamarte la atención, ni tampoco demasiado brillosa, porque eso es una cosa muy importante. Con el HDR, cuando tú ves una película con todas las luces apagadas, esos brillos de HDR en un televisor de 100 pulgadas sí es una iluminación demasiado grande. Entonces sí vas a sentir una fatiga bastante intensa, literalmente te va a deslumbrar. Entonces yo, por ejemplo, cuando estoy trabajando en la computadora o estoy viendo algo en el celular en total penumbra, yo sí le bajo todo el brillo a la pantalla, y aún así quisiera bajarle todavía más porque siento que sí me molesta ese brillo de las pantallas tradicionales de iluminación directa. Por otro lado, en un proyector jamás he sentido que la pantalla sea demasiado brillosa, y tú puedes comparar la pantalla de un celular, bajarle todo el brillo contra un proyector, y el proyector puede llegar a ser más brilloso que el teléfono con el menor brillo posible, pero aún así el proyector no se siente demasiado brilloso. Y pues a mí sí me gusta ese look de luz indirecta. Si a mí me dijeran, oye, tenemos un televisor de 200 pulgadas y un proyector de 200 pulgadas, pero ahora sí el proyector tiene la capacidad de mostrar HDR real, hablando de 2000 nits, al igual que 2000 nits de un televisor, yo diría definitivamente me voy a ir con un proyector, porque el proyector me va a evitar esa fatiga visual y se va a ver impresionante, mucho más natural, mucho más similar a lo que veríamos en una sala de cine. Y el brillo, a pesar de que serían los mismos 2000 nits, no vas a sentir que te está lastimando los ojos. Ese tipo de look a mí me gusta muchísimo, pero hay que ser realistas, los proyectores están muy lejos de poder producir 2000 nits. Ya como máximo los mejores proyectores en cuestión de brillo logran alcanzar 200 nits, lo cual es bastante bueno, bastante cómodo y bastante brillante para una habitación que está totalmente en penumbra. Entonces, espero con esto haber resuelto tu pregunta, Jorge. Recuerden que me pueden escribir en Instagram o Twitter como davidarce-2, en la página de Facebook de Fotograma24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.